El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a conversar sobre este tema con el doctor Pedro Angulo Arana. Él ha sido fiscal anticorrupción y ha sido también decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Pedro Angulo, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo estás, señor Castillo? Encantado de estar con usted. Mi saludo a todo su público. Bien. Bueno, cada semana tenemos algunas noticias, algunas informaciones que ponen en tela de juicio la gobernabilidad del presidente como también de los ejecutores a nivel de los ministros, ¿no? Esta repartija o esta forma de ofrecer obras buscando el clientelaje político definitivamente llama la atención y ha traído como consecuencia que el Ministerio Público inicie las investigaciones. ¿Usted encuentra algún delito, alguna posibilidad de que prosiga estas investigaciones y al final de cuentas se pueda denunciar por tráfico de influencias? ¿Qué nos puede decir al respecto? A ver, inicialmente, sinceramente, dentro de lo que se aprecia en la grabación, yo no veo ningún delito, ¿no? Inclusive he escuchado que se ha mencionado, además de tráfico de influencias, peculado y corrupción. En principio porque la señorita no es funcionario público y de lo que estamos hablando, como el tráfico de influencias y peculado, otros que se han mencionado, estamos hablando pues de delitos que son propios de un funcionario público. Ella no lo es y en ese momento no se ve tampoco a nadie que lo sea, ¿no? Ahora, claro, como se trata pues de alguien que está vinculado a la política y dice que estaba con un chaleco que le identificaba con una empresa que ha sido postora, ¿no? Y se ha hecho cargo de algunos trabajos en favor del Estado. La realidad es que amerita que por lo menos sí se realice una investigación, ¿no? Que no se diga que la Fiscalía no actúa. Pero inicialmente yo no veo, ¿no?, que pueda haber. Tampoco descarto, ya será algo que lo dará a conocer las investigaciones que se realicen. Ahora, la pregunta es es muy singular en el sentido de que sabemos a qué se exponen los familiares del presidente o amistades o gente vinculada a su partido político que ahora, bueno, ha renunciado, pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que pueda significar a nivel del poder como tal? Bueno, lamentablemente que hay falta de orientación, ¿no? Hay falta de experiencia, conocimiento o hasta preocupación por alertar y advertir que estas cosas no deben de darse. En ese sentido, pues, descoordinación, ¿no? Falta de orientación y asesoramiento. ¿Pero solamente eso o en el fondo esta idiosincrasia de no ser nada hasta antes del 28 de julio y tener un tío, un cuñado o un familiar presidente de la República obliga a que los familiares puedan también transmitir este poder? Algo parecido sucedió en la época del señor Toledo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Yo creo que en muchas regiones del país, para los ciudadanos, para quienes conviven, ver que alguien logra puestos de poder significa la posibilidad de recurrir a ellos
para que se consiga algún beneficio, ¿no? Que no quiere decir necesariamente corrupción. En lo que hemos visto del video, se ve pues como que todos están reunidos en una especie de espacio grande, escuchando o no sé si presentando, porque no se ve desde un comienzo cómo se origina esa reunión, pero ya se ve a las personas que están escuchando una propuesta de la joven que se ofrece a intervenir para lograr algo de necesidad común, ¿no? Porque es de interés de varios. Entonces, sí, lo que se aprecia y probablemente de ambos lados, es decir, de los que son familiares de alguien que llega al poder y de los ciudadanos que rodean a esas personas, es que se espera que se consigan cosas que a lo largo de la historia pues no se han conseguido y que como hay alguien vinculado, se espera que eso signifique algo mejor. Entonces, sí, eso hay, ¿no? De hecho, como una idiosincrasia, como usted bien dice. Claro, porque al final de cuentas entonces no se formarían pues los comités de lucha por el agua, los comités de lucha por pistas y veredas, etcétera, que al final de cuentas son ofrecimientos que hace la gente no necesariamente vinculada al Estado, pero sí como un arma importante de organizar a la población por reivindicaciones históricas que no se han materializado, ¿no? Así es, a veces hay algunos que lo hacen por interés político, aprovechando ese sentimiento, esa necesidad, y a veces también nace de manera espontánea porque han visto que los han defraudado y entonces la ciudadanía se organiza, ¿no? En realidad hay ejemplos de todos los casos, ¿no? Bueno, con la experiencia que usted ha tenido en la lucha contra la corrupción en nuestro medio, yo por lo que veo es de que al margen de las investigaciones, de las responsabilidades, la prensa es muy minuciosa en la investigación al profesor Pedro Castillo, con mucha razón, lógicamente, pero que yo recuerde de otros gobiernos, por favor, nada, ¿no? O muy poco de Efectivamente, repente, o muy poco de e- repente, ¿no? efectivamente, ¿no? Yo creo que se da eso, ¿no? Ahora la prensa está muy dedicada, pero también yo diría que por un lado es el mismo gobierno que ofrece flancos, ¿no? Claro. Que finalmente llegaron a la familia, pero que se iniciaron con las personas que él había invitado para ser parte del Consejo de Ministros, luego las personas que fueron ingresando como directores o viceministros, y se descubría pues que habían personas que no tenían calidades, inclusive tenían ilícitos. Entonces, esto, y aunado a que el presidente no ha querido dar conferencias de prensa, motivó pues a que le hagan seguimientos, ¿no? Porque efectivamente nunca se había dado que al presidente le hagan seguimientos en las casas donde se reunía, pero tampoco se había dado el caso que los presidentes no aceptaban hacer conferencias de prensa. Entonces, evidentemente el periodista busca la noticia y supongo que le inquieta si el presidente no quiere hablar, qué es lo que estará haciendo cuando no esté en Palacio. Y eso motivó pues la investigación en la casa de Zarratea. Y ahí se desató el tema de que sí habían vínculos con presuntas ilicitudes muy cercanas. Y eso yo creo que es lo que ha desatado todo. Y también el desgobierno, ¿no? La falta de orientación, la falta de capacidad es una preocupación de todos los peruanos porque el país económicamente se deteriora. Pero si hacemos comparaciones, por ejemplo, que nadie justifica, yo creo que debe seguir las investigaciones y inclusive más que por corrupción, yo creo que por incapacidad de gobernar de parte del presidente Pedro Castillo, lógicamente muchos quieren que dé un paso atrás, más por incapacidad de gobernar. Recordemos que en el gobierno de Alan García los principales funcionarios de Odebrecht estuvieron reunidos en Palacio de Gobierno, ¿no? Con el presidente García y otra gente más. De igual manera en la época de PPK, en fin, ¿no? O sea, y nadie se escandalizaba, ¿no? Al contrario, se aplaudía que venían las inversiones, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Cómo manejar este doble lenguaje sin pensar de que en el fondo está dado un nivel de corrupción, digamos así, y que justamente obliga a que cada vez más la población, la gente civil, el electorado, cada vez más se desmoralice de esta democracia que nosotros vivimos? Y le voy a poner un ejemplo. Yo no sé la verdad si las leyes que están dadas acá son para sancionar a la corrupción en el Perú o son para encubrir a los funcionarios ladrones que hay en este país. Bueno, a ver, lo cierto es que cada vez, digamos, los medios están más en capacidad de retar, ¿no?, al poder en relación precisamente a la comisión de ilícitos, ¿no? Antes solamente los medios eran los tradicionales, digamos, recordemos el primer gobierno de Alan García, pero ya en su segundo gobierno habían pasado muchas cosas, ¿no? Y sobre todo la época de Fujimori, donde ya brillan los videos, ¿no? Brillan los audios y también las grabaciones, ¿no?, telefónicas, sean legales o ilegales. Entonces, eso ha significado ya también un cambio en la persecución de la política corrupta, que no solamente la hacen los fiscales, sino también la hacen en el extranjero y la hacen los medios a través de sus investigaciones justificadas. Entonces, los tiempos cambiaron. Hoy en día, cuando un medio no recoge el tema de ilicitudes, aparece retado por las redes. En las redes se empieza a hablar y entonces el medio queda como que está pues mirando para otro lado y fuera de la realidad. Entonces ya los medios ya tienen que tocar el tema. Hoy en día, por ejemplo, los mismos canales del Estado, ¿no?, están tocando el tema, o sea, no lo pueden ignorar. Ya eso no sería periodismo. Puede que algunos con mano blanda, pero la realidad es que los tiempos cambiaron y ahora hay muchas posibilidades de ir descubriendo las ilicitudes. Y claro, Castillo, con menor capacidad que creo que todos los anteriores presidentes, con peor organización o sin organización y con poca calidad de las personas que lo apoyan, definitivamente es pasto del cambio que se ha suscitado, ¿no? Del primer gobierno de García ya se hablaba mucho de la corrupción y hubo procesos, por eso se escapa él, pero no quedó, había pruebas, pero no habían... No, pruebas siempre han habido. Lo que pasa es de que, acuérdense el caso Ugarte en el 85, quedó en nada. Acuérdense de los bonos de la deuda externa, el caso Alba Castro, quedó en nada. O sea, el Congreso ha encubierto, las leyes han permitido todo esto. Es que esa es la preocupación. Mire, claro. La Comisión Lavajato se instaló en enero del 2017 en el Congreso de la República. Sí, Estamos sí, 2022, o sea, ya pasaron 5 años solamente del Congreso, le estoy hablando. Y ahí claro, no hay nada. O sea, ¿cuál es la diferencia del tratamiento que hubo de eso, ¿no? Digamos, en el caso Ugarte, por ejemplo, el principal acusado, un exministro de Justicia, él era abogado, y era un buen abogado, ponente del código, entonces enredó las cosas de tal modo jurídicamente, hasta sacó su libro, ¿no?, La conspiración Ugarte, y jurídicamente se pueden enredar las cosas. Antes los abogados que han estado ahí vinculados, yo diría que muchos enredaban las cosas, el Congreso no estaba muy interesado, el periodismo tampoco finalmente, porque apoyaban, ¿no?, y al gobierno, y entonces finalmente eso disminuía el interés público, y cuando eso disminuye ya nadie persigue. Y también diríamos que las instituciones, el Ministerio Público y la Fiscalía, estuvieron muy infiltradas. Desde que cae Velasco hubo los temas de que sacaron magistrados en el segundo gobierno de Belaúnde, y luego cuando viene el APRA hacen lo mismo y ingresan magistrados que en ese entonces quien decidía el último era el presidente. Entonces hubo influencia política.
Posteriormente se crea el Consejo Nacional de la Magistratura y ya no pues firma el presidente las designaciones de magistrados de todos los niveles. Entonces, eso también ha cambiado y ha motivado que ahora dentro de la Fiscalía, dentro del Ministerio Público, así como hay algunos que pueden ser influenciables, hay otros que no lo han sido. Claro, pero a lo que voy es de que parecería pues de que estamos esperando o que la gente se olvide o que las denuncias prescriban, qué sé yo, y al final quede en nada, ¿no? Bueno, lamentablemente, por ejemplo, en el caso de el señor Vizcarra, esto pues ha sido casi notorio, ¿no? Que ha tenido amicalidad, vínculos con autoridades y de ahí que inclusive le archivaron su investigación, cosa que se va perdiendo. O sea, las instituciones y los países en esta lucha contra la corrupción avanzan lento, es verdad, y creo que el disparo para que a veces sea rápido se da de distintas maneras. Una de las vanguardias es precisamente el periodismo de investigación. Y otro caso ha sido el rebote, ¿no? Por ejemplo, en Odebrecht, como usted bien dice, hubo una investigación acá en el Perú que la dirigió el congresista Pari, recuerdo, Claro. pero la archivaron en el Congreso. Y aquí ya ha sido el rebote en lo de Brasil y Estados Unidos, lo que ha significado pues el trabajo que ha hecho Domingo Pérez, ¿no? Ahora, con esto terminamos. Sé que está ocupado, estimado doctor, pero con esto termino. Se critica, se analiza, se le trata de interpretar el artículo 117 de la Constitución del Estado. Unos dicen que sí se debe investigar, otros dicen que no se debe investigar al presidente en ejercicio, y se abre un gran debate. La pregunta es la siguiente: si se está pretendiendo modificar más de 50 artículos de la Constitución del Estado ahora, con esta legislatura extraordinaria que seguramente van a meter ahí al debate este tema, ¿por qué no derogar ese artículo de la Constitución y se subsana el tema? ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué tanta polémica hacemos de algo que al final de cuentas, a mi modo de ver, ha permitido encubrir pues a los presidentes desde la época de Fujimori hasta la fecha de una serie de indicios que pudieron haberse investigado y que pudieron haberse evitado, justamente que no se cometan pues actos de corrupción a nivel de los gobiernos, ¿no? Efectivamente, no es algo que bien podría darse. Ahora, probablemente no se enfrenta por el hecho, pues, de que el mismo Congreso a veces está casi contra la pared por el Ejecutivo, que a pesar de todo lo malo que hace, como en el Congreso también se hacen lobbies y se hacen antirreformas y acomodamientos para seguir postulándose fuera de tiempo, ¿no? Presionando al Jurado Nacional de Elecciones, la realidad es que el mismo Congreso está más mal visto que el Ejecutivo. Entonces, como tienen techo de vidrio, yo supongo que eso es lo que no les está de su lado, porque se dirá que con eso pues ya se quieren tumbar directamente al presidente y creo que prefieren hacerlo con las normas vigentes al momento y que la interpretación en todo caso del 117 quede entre la Fiscalía, el Poder Judicial y finalmente el Tribunal Constitucional. ¿Qué cree que puede anunciar el presidente de la República en esta esfera política el próximo 28 de julio? Sinceramente, solo un cambio de Consejo de Ministros que podría significar nuevos aires, ¿no? Como un apartarse totalmente de lo que fue su alianza con Perú Libre. Otra cosa yo lo veo difícil. Probablemente algunas no, algunas leyes que podrían ser muy populistas, que de repente dejan sin encaje legal al país, pero que no van a significar nada más que buscar el coqueteo populista. Sí, pues vamos a esperar. O nos dicen que puede hasta convocar el adelanto de elecciones o el recorte de su periodo, ¿no? De 5 años en menos, ¿no? Sería excelente, pero la verdad, viniendo de él, por lo que ya se conoce de sus acciones, lo veo muy difícil. Bueno, pero queda siempre ahí donde iba mi primera pregunta, doctor, era de que justamente las leyes están dadas pues para justificar todo acá, pues, ¿no? Hasta ahora sigue el debate si
si lo que hizo Vizcarra en cerrar el Congreso fue legal o no fue legal, o fue se ajustó a la Constitución o no se ajustó a la Constitución, pero lo cerró, ¿no es cierto? Sí, en realidad, mientras están abiertos están vivas las personas que han participado de los hechos que a la larga son parte de la historia, definitivamente los debates están abiertos y siempre van a haber defensores de las distintas posiciones. Ahora, digamos que también en el tema de Vizcarra hubo cierta complicidad de parte del Congreso, porque el Congreso muy bien hubiera resuelto debatir primero el tema que Claro. proponía el presidente e inclusive dejarlo de lado, y con eso ya había cumplido, porque el presidente no podía exigir que le den la razón y que tomen lo que él quería. Él simplemente lo que exigió fue que debatan, y con eso ellos, al decir no, pisaron el palito, o sea, se la hicieron fácil. Desgraciadamente acá los políticos en los últimos tiempos no están demostrando demasiado nivel ni capacidad para resolver estos temas, ¿no? Les gana el hígado, consideraciones egocéntricas, de soberbia, y al final perjudican al país. Sí, pues, y perjudican al país y perjudican pues todo, ¿no? Porque eh, esa intransigencia que se dio ahí en esa coyuntura, lo recordamos mucho, eh, Esa es la palabra. ¿no? Se generó pues en una crisis política que hasta ahora no podemos salir, ¿eh? Así es, así es. Y posiblemente pasará otro gobierno, otro congreso y vamos a seguir lo mismo. Y Lamentablemente, ¿no? En realidad el señor Vizcarra no demostró elevarse por las discusiones y lo que se hubiera querido. Yo creo que lo mejor que hizo fue el tema de las propuestas que motivaron pues el referéndum, ¿no? Ese yo creo que fue su momento más brillante, porque a pesar de no tener partido, a pesar de tener una oposición poderosa, sin embargo, se hizo del respaldo de la ciudadanía, pero después pues todo lo votó por la borda. ahora, lo que no entiendo algunas cosas, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente? Eh, Esa es la estructura presidencialista que tiene el Estado peruano, el gobierno peruano. Eh, Así es. Sin embargo, Bueno, sí, sí, quiero terminar la idea. Sin embargo, si no hubiera estado denunciado el señor Vladimir Cerrón, él sería pues, el segundo vicepresidente, ¿no? así es, efectivamente. Al Yo final no se pienso, inscribió la lista completa, al final, porque no tenemos segundo vicepresidente. Y, sí, 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 y sí, o, no pudo inhabilitarse que se presente una lista no completa. bueno, la norma permite eso, ¿no? Una lista que está no completa puede participar. Igual sucede también en el caso de congresistas. Lo real es Pero a que, eso es lo que voy, perdón que le corte, doctor. Entonces, ¿para qué se pone una norma que no se va a cumplir, no? No entiendo. claro, teóricamente eso debió de ser observado cuando se inscribió la lista y no esperar a que eliminen, y con la observación hubieran recompuesto la lista, debió participar otra persona, Así es. porque lo real es que esa idea de que haya un vicepresidente, como en muchas otras realidades, es la seguridad, ¿no? De que si en algún momento falta el presidente por algún motivo, evidentemente somos seres humanos, no tenemos la vida comprada, la muerte es una posibilidad, entonces sí que haya alguien que lo reemplace. Ahora, nosotros pues hemos vivido por la época del terrorismo, ¿no? Y en esos momentos era relevante que hubiera un reemplazo. La constitución vigente se dio en plena época de la lucha contra el terrorismo, y había la conciencia que ni el presidente estaba libre de un atentado. Claro. Entonces, eso tenía una razón de ser en su momento. La cuestión pues es que los partidos políticos no respetan las condiciones que deben de tener a quienes ellos mismos presentan para los distintos niveles de poder. Pero el Jurado Nacional de Elecciones también debió haber
sido Así es, más radical en ese sentido, ¿no? así es, el jurado también falló. Ahí fallaron los dos, los partidos y el jurado. Bueno, muy bien, doctor, muchas gracias por su participación. Estaremos molestando su atención en cualquier momento sobre estas cosas que son importantes que la población la conozca, ¿no? Que son parte de la historia y de la forma como se gobierna acá en el Perú. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Encantado. Hemos conversado con el doctor Pedro Angulo Arana. Él ha sido fiscal anticorrupción y ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.